ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieran al Señor, se llenaran de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos festejando hoy el día de Pentecostés, el día en lo que enfoquemos la atención sobre el tercer miembro, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque como dijo el Papa Benedicto XVI en el año 2008, muchas veces olvidemos el Espíritu Santo, muchas veces no tenemos en cuenta este poderoso persona que es Dios mismo. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son igualmente Dios. Así que la Iglesia nos da este día para festejar y para conmemorar y resaltar el Espíritu Santo. Pero Pentecostés no empezó el día que bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Porque Pentecostés fue una fiesta con una historia muy larga antes de Cristo. En el Antiguo Testamento leemos sobre el Pentecostés. Era una fiesta de la primavera, un tiempo de dar gracias a Dios por sus dones, por el don de la creación sobre todo. Pero después del Éxodo, se convirtió en ser mucho más religioso. Siempre era religioso, pero la atención se cambió un poco. Porque 50 días después de que Moisés partió el Mar Rojo y salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto, 50 días después de eso, el pueblo elegido estaba al pie del monte Sinaí. Y ahí en ese monte se estableció un pacto con Dios mismo, un testamento. Ahí en ese monte Moisés recibió los 10 mandamientos y Dios les dijo cómo tenían que ser, cómo tenían que portar, cómo tenían que vivir como pueblo elegido. Así que Pentecostés fue sobre todo un día de conmemorar ese pacto, esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Así que era una fiesta normal. Todos los años se festejaban eso. Pero el primer Pentecostés, después de la resurrección, no fue normal por nada. En Jerusalén, como escuchábamos en la primera lectura, bajó el Espíritu Santo y la casa donde estaban los apóstoles se tembló por la fuerza del viento. Era como un viento de huracán. Y después bajó llamas de fuego encima de las cabezas de todas las personas en ese cenáculo, en esa casa. Los apóstoles y la Virgen. Y salieron los apóstoles a predicar. Y era impresionante porque no solamente predicaron con fuego y con mucho valor, porque antes ellos
Eran dentro de la casa, con las puertas cerradas, con llave, con mucho miedo a los judíos. Aunque había resucitado el Señor, tenían mucho miedo hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces están predicando, que es impresionante, pero más que nada, o sobre todo, es impresionante porque había al menos 13 razas, 13 nacionalidades representadas ahí en Jerusalén. Y aunque los apóstoles solamente hablaban arameo o quizás algunos de ellos hablaban griego, cada una de las personas ahí en Jerusalén escuchó como si fuesen hablando en su propio idioma. Un milagro, un don de lenguas ahí. Y convirtieron 3,000 personas en ese día. Y el mismo Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo que bajó desde el cielo sobre los apóstoles y realizó una obra tan maravillosa, el mismo Espíritu Santo está con nosotros todo el día. Él está aquí, en la iglesia. En ese día, en el primer Pentecostés, después de la resurrección, nació la iglesia, por decirlo así. Y el Espíritu Santo que llegó a la iglesia en ese entonces está aquí con nosotros todo el día. Y ese Espíritu Santo es necesario. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Hace falta el Espíritu Santo para que nos hacemos uno en Cristo, para que somos unidos en la iglesia. En la secundaria yo tenía que estudiar el cuerpo humano en una clase, anatomy, y como por el examen final hacía falta memorizar todos los huesos, los nombres de todos los huesos en el cuerpo humano. Son 206 huesos. Además, el cuerpo humano tiene muchas otras partes. Tiene músculos, tiene órganos, tiene sistemas, cerebro, corazón, pulmones, riñones, digamos, todo. Muchas cosas en el cuerpo humano. Pero si nosotros algún día vamos buscando y juntamos 2 ojos, un cerebro, algunos huesos, músculos y pongamos todo junto, no tienes un cuerpo humano. No tienes una persona. Ese cuerpo no puede hablar, no puede pensar, no puede amar. Sí, tiene todas las partes, tiene todos los órganos, pero no es cuerpo humano. Es solamente las partes del cuerpo humano. ¿Qué es la cosa que falta? ¿Qué hace falta para que vive? ¿Qué necesita todas las partes de ese cuerpo? Hace falta el alma que viene de lo alto, el alma infundida por Dios. Y solamente así, todas las partes diferentes del cuerpo humano funcionan como un solo cuerpo. Y así también el Espíritu Santo. En la iglesia somos muchos miembros, más que 1 billón de miembros en todo el mundo. Y hablamos muchos idiomas, somos de muchos países, tenemos muchos talentos diferentes, pero somos uno por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une. O como los granos de trigo, de arena, o harina. Los granos de harina, antes de que se mezcla agua, son todos granos diferentes. Son muchas partículas de harina. Pero cuando se mezcla con agua, la harina separada se hace un solo pan. El Espíritu Santo es el agua que nos une. Y no solamente somos unos, no es que, el Espíritu Santo viene y en vez de ser muchos miembros, somos uno en Cristo y ya está, sino que también el Espíritu Santo nos guía, nos enseña. Es nuestro instructor, maestro, profesor. Quizás algunos de ustedes han escuchado antes una orquesta, es decir, una agrupación de muchos músicos. Tienes violinas, tienes un piano, tienes muchos instrumentos y tienes muchos cantores también. Puede ser que hay más que 100 músicos, algunos cantando, algunos tocando. Y es muy bonito, es muy bella, es una cosa impresionante de ver. Y cada música
cada persona ahí tiene mucho talento, pero cuando tocan juntos es mucho mejor todavía. ¿Y cómo llegan a tocar todos juntos? ¿Cómo es que ellos están capaces de la armonía de un canto? Que aunque hay más que 100 músicos, todos están en armonía. Bueno, por un lado tienes el conductor, el hombre con ese pequeño palito que está ahí delante de todos los músicos. Y un hombre está señalando a cada grupo. Bueno, ahora te toca a ti, tiene que tocar. Ahora tiene que cantar más fuerte. Ahora tiene que empezar. Ustedes ahora paran. El conductor es el que guía los 100 músicos. Ellos están siempre mirando al conductor para ver cuándo tiene que tocar, cuánto tiene que cantar. Pero si pensamos bien, el conductor no es la fuente de la música. No es que el conductor invente la música y va diciendo ahí, sino que hay alguien más atrás. Hay alguien que hizo algo más importante que el mismo conductor. La persona que escribió la música. La persona que inventó el canto. La persona que dijo, esto es lo que van a cantar y tocar los músicos. Uno de los más famosos es Beethoven o Bach o otros así. Y entonces, adelante de cada músico, tienes un papelito que tiene la música. Tiene indicado ahí en el papelito qué tiene que tocar. Así que todos ellos saben qué tiene que hacer, porque el que escribió la música y les hizo copias, y ahí todos saben qué hacer. La iglesia es como una gran orquesta, es como una gran agrupación de músicos. Nosotros, cada uno de nosotros acá, somos los músicos, tenemos talento. No es que todos nosotros tenemos los mismos talentos, algunos de nosotros podamos cantar, algunos otros pueden tocar música, cada uno tiene un talento diferente. Pero estamos guiados en la tierra por el Papa, ese conductor, el que va señalando, ustedes tienen que ahora evangelizar aquí, ustedes ahora tienen que hacer tal cosa. No se puede hacerlo así, eso es herejía, no se puede hacer eso. El Papa va dando indicaciones, el Papa es el conductor. Es el hombre, es el jefe o cabeza visible de la orquesta. El Espíritu Santo, en cambio, es el que escribió la música. El conductor y los músicos están siendo fieles a la música que escribió el Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos ser realmente uno, si queremos hacer un canto bello al Señor con nuestras vidas, tenemos que estar atentos a la música que escribió el Espíritu Santo. Y en primer lugar se puede ver la música que escribió el Espíritu Santo en las fuentes de revelación, es decir, la Biblia, el magisterio y la tradición. Es decir, el catecismo, los concilios de la iglesia, los libros de la Biblia, hay muchos, tenemos que leerlos, y también en la tradición. Pero muchas veces lo que viene de la revelación es muy general, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo que discernir, bueno, ¿qué es que Dios quiere de mí? ¿Qué tengo que hacer con la vida? ¿Tengo que casar con esta persona? ¿Tengo que estudiar esta cosa? ¿Tengo que mudarme por allá? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Y no es que tú puedes abrir el catecismo dice, bueno, Juan Ramírez tiene que mudar a Massachusetts en el año 2025 a tal lugar. No hay direcciones tan específicas, pero sí, Dios quiere guiarnos y siempre nos guía por medio de las inspiraciones del Espíritu Santo. Hay muchas veces que Él está hablando a nosotros, pero tenemos que hacerle caso, tenemos que prestar atención, tenemos que escuchar bien, porque el Espíritu Santo nos habla, pero no nos grita. Así que durante el día tenemos que prestar atención y rezar. ¿Qué es que Dios quiere de mí? ¿Él quiere que siga jugando este videojuego? ¿Él quiere que yo rezo un poco ahora? ¿Dios me está pidiendo leer este libro quizás?
¿Me está pidiendo de hacer un rosario? ¿De llamar a una persona? Porque Dios nos habla, pero tenemos que escuchar y prestarle atención. Que la Virgen Santísima, que era siempre dócil al Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros de ser también dóciles, prestos y listos y rápidos de hacer lo que el Espíritu Santo nos inspira a hacer. En este momento vamos a tener algún